Hola a todos y todas, muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hash Report, el espacio semanal donde analizamos las principales noticias de la semana. Mi nombre es Cristóbal Pereira, director ejecutivo de Digital Asset Hub. Todas las semanas los acompaño en revisar las noticias de la última semana. Hoy, domingo 23 de agosto del año 2026, analizamos los principales titulares que compartimos durante esta semana, siendo quizás, como muchos lo han visto, el repunte en el precio de Bitcoin y las criptomonedas, donde ya Bitcoin llegó a superar los $77.000. Vamos a revisar, por supuesto, eso en nuestro espacio de análisis semanal. Primero, analizamos las noticias. Segundo, destacamos el evento de la semana. Y tercero, vamos a revisar cómo están cerrando esta semana las principales criptomonedas del mercado. Así que sin más preámbulos, vamos a analizar directamente las primeras noticias, sin antes destacar a nuestro patrocinador Tether, quien hace posible el desarrollo de este espacio y de otros espacios que también realizamos, como son el podcast Bit a Bit, donde ya esta semana volvimos a publicar un nuevo episodio con Sebastián Villanueva, Head of Sales de la TAM de Checker. También estuvimos esta semana en el Digital Asset Forum de Paraguay, muchas cosas muy interesantes que nos ha apoyado Tether, principal emisor de stablecoin USDT y muchos otros activos digitales en proceso. Partimos entonces revisando una entrevista que realizamos durante esta semana a Marcelo Prono, gerente general de la Caja de Valores de Paraguay, Cavapi. La innovación debe estar acompañada por certeza jurídica y seguridad de los activos del inversionista. El gerente general de la Caja de Valores de Paraguay analiza cómo la nueva ley 7.572 del mercado de valores y productos incorpora los activos tokenizados al perímetro regulado. Anticipa que los primeros casos pilotos podrían operar en un plazo de 18 a 24 meses. Una vez completada la reglamentación, explica por qué la distinción entre criptomonedas descentralizadas y valores tokenizables le da al país una ventaja competitiva frente al resto de la región. Paraguay se posiciona como una de las sorpresas regulatorias en América Latina en materia de tokenización de activos, entendida como la representación digital de instrumentos financieros tradicionales sobre redes blockchain o de registros distribuidos. La nueva ley del mercado de valores y productos incorpora al perímetro regulado aquellos instrumentos digitales que califican como valores por su naturaleza económica y jurídica y reconoce expresamente los valores emitidos, registrados, transferidos o almacenados mediante DLT, la tecnología de registro distribuido que sustenta las blockchains. En una entrevista con Digital Asset Hub, Marcelo Prono, gerente general de Cavapi, la Caja de Valores de Paraguay, que actúa como infraestructura central del mercado bursátil paraguayo para custodia, compensación y liquidación, detalla los frentes de trabajo que está abordando la institución para asumir la custodia y liquidación de instrumentos digitales. Identifica qué tipo de activos podrían tokenizarse primero, entre ellos bonos financieros y corporativos, instrumentos agroindustriales y participaciones inmobiliarias, y explica cómo ve el rol de las stablecoins, criptomonedas ancladas al valor de una moneda tradicional como el dólar en la evolución del sistema de liquidación paraguayo. Prono también anticipa cómo imagina el mercado bursátil del país en los próximos 5 años y qué lugar quiere ocupar Cavapi en esta transformación. Bueno, estuvimos con Marcelo también conversando en el Digital Asset Forum de Paraguay justamente en materia de tokenización. Destaca lo que puede realizar hoy día la caja de valores, ya que podría eventualmente ser un custodio no solamente de las acciones que se transan en el país, sino que también de, por ejemplo, bienes inmuebles, de tal manera que pudiese ser ese tercero de confianza necesario para un proceso de tokenización de distintos tipos de activos, dígase acciones, bonos, pagarés, también algo que se conversó mucho durante el espacio de conversación, pagarés que puedan ser tokenizados. Bienes inmobiliarios también, y por qué no productos agroindustriales respaldados, por ejemplo, por cabezas de ganado o predios agrícolas. Cavavi tiene mucho interés en empezar a desarrollar casos de uso y de hecho uno de los principales puntos de discusión fue cómo se podría ver entonces de aquí a un año plazo un primer piloto que permitiera entonces empezar a entender cómo funciona la emisión, custodia, transferencia, liquidación de valores tokenizados. Así que muy interesante esta entrevista, se las dejamos para que la puedan revisar, por supuesto, en nuestra página web. Seguimos entonces a la siguiente noticia. También destacamos una entrevista que realizó el abogado Eduardo Guillar. Advierte que la DNIT o la TENIT debe justificar datos que exige sobre criptoactivos. La resolución general número 47 del 2026 de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, TENIT de Paraguay, que obliga a declarar todas las operaciones con criptoactivos superiores
a $5.000 anuales a partir del ejercicio fiscal 2026, abrió un debate que trasciende la esfera tributaria y se instala en el terreno de la protección de los datos personales. Eduardo Guillar, abogado penalista y especialista en Crypto Compliance, analizó en entrevista para el medio local ABC los alcances y los límites jurídicos de una normativa que exige a contribuyentes y plataformas reportar datos como el hash de cada transacción, las direcciones de billeteras de origen y destino, la cantidad negociada hasta el décimo decimal y el valor bruto en dólares. El argumento central de Gillar apunta a una cuestión de jerarquía normativa. El artículo 179 de la Constitución Nacional Paraguaya exige que todo tributo sea establecido por ley formal del Congreso, no por una resolución administrativa. Según el abogado de la DENIT, no solo está definiendo qué datos recolectar, sino que está creando por primera vez y sin respaldo legislativo previo una definición de criptoactivo con consecuencias fiscales a un paso que debería haber recorrido el Poder Legislativo. También estuvimos con Eduardo conversando en el Digital Asset Forum de Paraguay justamente de este tema y cómo se establecen jurídicamente también los activos digitales en Paraguay. Específicamente en la parte de tributos, nos mencionaba que la DENIT efectivamente está exigiendo a partir de las operaciones del año fiscal 2026 que todos aquellos comerciantes de criptomonedas, compra y venta de criptomonedas, deben informar todas las transacciones, dígase billeteras, hashes, precio de compra, cantidad, etcétera, a la DENIT. Este es un espacio por el momento de información, es decir, por ahora en Paraguay no se tributa por las operaciones de criptomonedas, pero el objetivo luego de esta recopilación de información viene justamente la de poner tributos por las ganancias de capital. Paraguay se suma así entonces a la lista de países que están solicitando, ¿cierto?, a sus contribuyentes la información de sus operaciones de criptomonedas para prontamente grabar con tributos la ganancia de capital. Chile también es parte de eso, Argentina, también tienes eso en Colombia, en México, en Brasil, en gran parte de los países de la región ya se tributa por las operaciones de criptomonedas, compra y venta y por supuesto mayor valor o incremento patrimonial. Pero en este caso, en Paraguay, dice Eduardo que las atribuciones que está tomando la DENIT son más allá de los que refiere la ley y sobre todo en materia de protección de datos personales, porque entregar toda esa información requiere también un proceso de fiscalización, de registro de información y muchas veces excede, según palabras de Eduardo, ¿cierto?, lo que la ENIT puede hacer en materia normativa y tributaria. Así que muy interesante esta conversación. Por supuesto, la pueden encontrar también en nuestra página web de Digital Asset Hub. Destacamos también que esta semana llevamos a cabo el Digital Asset Forum de Paraguay. Celebró con éxito la quinta edición del evento en el Sheraton de Asunción, donde ejecutivos de la banca de mercado de valores, empresas criptonativas, fintech y líderes de innovación se dieron cita para abordar la formalización, adopción e infraestructura de activos digitales en Paraguay. Tras ediciones en Colombia, Chile y Ecuador, el foro aterrizó por primera vez en Asunción en un momento clave para el mercado local, con una legislación en marcha. El encuentro sirvió como plataforma para que los actores del ecosistema financiero y tecnológico discutieran en tiempo real cómo posicionarse dentro de un marco regulatorio en plena definición. Muy interesante el evento, tuvimos a más de 100 especialistas en materia legal, en materia de servicios financieros, de banca, de innovación, de compliance. Así que fue un foro bastante interesante en esa materia porque se abordaron muchos puntos en cuestión, que son principalmente regulación, tokenización, stablecoins y casos de uso. El evento se llevó a cabo el pasado miércoles 19, donde dentro de las conversaciones, como les ya mencioné anteriormente, lo de Marcelo Prono de Cavapi, lo de Eduardo Guillar de criptomonedas, de regulación, perdón, también se habló en materia de stablecoin, cómo Paraguay está también avanzando en esta línea, y cómo también en materia de casos de uso hay ya algunas empresas asociadas a servicios financieros que están explorando materias relacionadas con stablecoins y casos de uso también en materia agropecuaria. Así que muy interesante lo que pasó esta semana en Paraguay. Cerramos con una noticia que ya les había anticipado anteriormente. Bitcoin alcanzó los $78.000 tras un rally del 22% impulsada por el Tesoro de Estados Unidos. El pasado sábado 22 de agosto, Bitcoin cotizó en torno a los $76.859 tras marcar un máximo intradía de $78.828. Es lo que representa su mejor semana en más de 2 años.
La criptomoneda líder pasó de rondar los $62.800 a comienzo de la semana a superar los $78.000 el pasado viernes, en medio de un aumento semanal cercano al 22%, que dejó atrás la volatilidad que venía dominando el mercado desde julio. El movimiento cambió por completo el ánimo del mercado cripto, con el índice de miedo y codicia disparándose de 29 puntos que estaba hace una semana, a 72 puntos, mientras que el RSI diario mostró lecturas de 84 puntos, un nivel asociado a fases de ignición de tendencia. Bueno, lo vamos a revisar luego en las gráficas, pero importante esta noticia impulsada por el Tesoro de Estados Unidos, pero porque Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, em, empezó a hacer compra de bonos, inyección de dinero al mercado, con la finalidad también de empujar a la Fed a una baja de tasas. Y esto seguirá, según lo que ya ha comentado el secretario del Tesoro, para seguir inyectando dinero en la economía norteamericana. Y esto cuando se hace inyección de dinero importante, bueno, activos como el oro, la plata, el petróleo, las criptomonedas tienden a recibir gran parte de esos flujos y así lo vimos durante esta semana. Si el Departamento del Tesoro sigue inyectando liquidez, significa que debiésemos seguir viendo un rally alcista en materia de activos digitales. Pero también viene impulsada por lo que está pasando en materia normativa respecto de la Clarity Act, que está dentro de todo un proceso de discusión en el Senado norteamericano. Se espera que logre avanzar antes de las elecciones de noviembre, muy importantes también para el presidente Donald Trump, y destacó el presidente justamente esta semana los avances que han tenido en materia regulatoria hacia activos digitales, y la SEC también anunció nuevos marcos normativos para tratar los activos digitales. Y eso ha impulsado justamente la semana para ver un rally en materia de activos digitales como lo estamos viendo. Bueno, al terminar entonces de la revisión de estas noticias, lo invitamos a revisar todas estas y más noticias en nuestra página web, digitalasethub.la. Los encuentran directamente en nuestra descripción y también en el código QR que ven en pantalla. Revisamos entonces ahora también qué está pasando en materia del mercado. Para eso revisamos CoinMarketCap, donde vemos que justamente como lo estábamos viendo en la noticia anterior, el índice de miedo y codicia subió desde los 29 puntos hasta los 78 puntos. La capitalización de mercado ya subió de los 2.6 billions, y el Altcoin Season Index, o el índice de Altcoin Season, está en 41 puntos. Es decir, las altcoins performaron mucho mejor que Bitcoin durante esta última semana. Vamos a revisar antes de pasar a destacar el evento de la semana, qué es lo que está pasando en materia de los ETF. Fíjense que el pasado viernes llegaron más de 500 millones de dólares de flujo hacia los ETF, siendo Bitcoin el que más concentró con más de 300 millones, seguidos por Ethereum con 184 millones, luego es XRP con 18 millones y Solana con 10 millones. La última semana, más de 2.6 billones de dólares han entrado al mercado directamente a través de los ETF, y el último mes ya suma 3.3 billones, lo que está llamando la atención entonces este recorrido alcista del mercado de activos digitales. Vamos entonces a destacar el evento de la semana. Lo que pasa es que este próximo 26 y 27 de agosto, miércoles y jueves, se celebra la Dominicana FinTech Forum, Finanzas, Innovación e Inclusión en la Nueva Economía Digital. Si andas por República Dominicana, te invitamos entonces a que seas parte de este importante evento, dominicanafintechforum.com. Puedes encontrar toda la información respecto de lo que va a estar sucediendo este próximo miércoles 26 y jueves 27, con importantes empresas como Visa, Jumio. Tenemos, entre otras cosas, niveles importantes de participación. Así que no se pueden perder este evento si andan por República Dominicana. Es más, entonces ahora revisamos cómo está cerrando la semana en materia de activos digitales. Vamos a revisar de inmediato cómo está TradingView para ver entonces qué está pasando con el mercado. Y fíjense lo siguiente, velón gigante verde esta semana.
Tenemos un alza del 22,23% en una sola semana en materia de activos digitales. Se abrió la semana en 2,14 billions y llegó hasta los 2,68, retrocediendo un poquito levemente hasta cerrar en 2,62 billions, lo que lleva, como les dije anteriormente, a estar cerrando la semana en una ganancia del 22,2%. Muy interesante entonces cómo esta semana ha estado impulsando el mercado de activos digitales. Próximo target está en torno a los 2,7 billions, que ahí hay una resistencia importante según lo que vimos el pasado mes de mayo. ¿Qué está pasando con Bitcoin? Bueno, Bitcoin, por supuesto, al alza, un incremento del 23,5% la última semana, abrió la semana en $62.900, llegó a un precio máximo de $79.000, casi los $80.000, para retroceder levemente hasta los $77.700 con, como les dije anteriormente, un incremento del 23,5%. Actualmente, Bitcoin se transa en los $77.717 con 99 centavos y estamos viendo entonces también en materia semanal como el indicador RSI está en torno a los 56, 57 puntos aproximadamente. Todavía no está en un escenario de sobrecompra, tiene espacio para seguir subiendo, como lo vimos anteriormente en el mes de julio del año 2025, mayo del 2025 y la subida importante que tuvo a finales del año 2024. No estábamos en estos niveles del RSI desde lo que fue la subida en el octubre del 2025 que marcó el precio más alto en Bitcoin, que llegó hasta los $126.000, como bien sabemos. Así que importante lo que está pasando en esta semana que ya ha cerrado en materia de activos digitales. Y también vemos el precio de Ethereum, que en estos momentos estamos viendo que cierra la semana con un 31,3% de alza por sobre los $2.400. Abrió la semana en $1.876, llegó hasta los $2.546. Imagínense, tremenda alza. Y cerró la semana en torno a los $2.463 con un incremento del 31,31%. Actualmente se transan $2.463. Y el índice RSI también está en torno a los 58 puntos. No lo veíamos en esos niveles desde octubre del año 2025. Estaríamos viendo, ya pasó un soporte, una resistencia importante en torno a los $2.400. La próxima está ahí peleando en los $2.550. Vamos a ver si esta semana logra romper esa resistencia. Así que cerramos la semana con alzas importantes en materia de activos digitales. Hay que seguir viendo qué está pasando con el Tesoro norteamericano, la Fed también, y para poder estimar qué es lo que podría estar pasando. Según los análisis que se han hecho, ¿cierto? Estamos todavía en un mercado bajista y este mercado bajista debiese estar llegando a su fin finales de septiembre, principios de octubre. Así que nos queda aproximadamente un mes, mes y medio, si es que obviamente todo sigue como debería seguir la tendencia. Si no, a lo mejor ya estamos entrando en lo que sería un nuevo mercado alcista. Tocaría ver entonces algunos análisis adicionales para poder confirmar la tendencia. Agradecer a todos su asistencia a este espacio. Si pueden dejarnos su like, suscribirse al canal de YouTube, a Spotify, se lo agradecemos muchísimo. Eso es apoyo al programa y mientras más apoyo tengamos, más podemos seguir creciendo en este espacio y más información de calidad podemos estar entregándoles semana a semana. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Mi nombre es Cristóbal Pereira, director ejecutivo de Digital Asset Hub. Muchas gracias nuevamente también a Twitter y a los que hacen posible el desarrollo de este espacio. Nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio de Hash Report. Que esté muy bien. Hasta la próxima.